Christian Manfred Kruse, de 58 años de edad, alemán, durante años burló a la justicia de los Estados Unidos, de Alemania, de Australia, de Inglaterra. Lideraba un sitio en la dark web de pornografía y abuso infantil. Él, junto con otras 3 personas, era el administrador de un sitio en la internet oscura, en donde estaban reunidas aproximadamente 400.000 personas, todos pederastas, pedófilos de la peor calaña que pueda existir. Cruz fue detenido por el Ministerio Público, una investigación enorme del Ministerio Público en Paraguay, pero también con la colaboración de agencias internacionales. E incluso hay informaciones que hablan de lo que se pudo recabar hasta ahora de este ciudadano alemán que cuando fue detenido estaba en el medio del monte, a kilómetros de la ciudad de Belén, a mucho más kilómetros de la ciudad de Concepción. En el Paraguay estaba residiendo por más de 7 años un verdadero monstruo. El caso de este ciudadano, por así llamarlo, nos llama a la reflexión con respecto a qué hay detrás de la pantalla de un teléfono, qué hay detrás de la pantalla de una computadora. No hay, y en muchas ocasiones, buenas intenciones. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidar a nuestras hijas, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, de influencias o situaciones que se pueden dar tras un inocente teclado de computadora o de teléfono. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. En el anterior programa nos visitaba el abogado Carlos Caballero, quien representa a una comunidad, a una organización campesina en la zona de Tabapú, Alto Paraná, que reclaman esta organización, los miembros de esta organización, reclaman 9.000 hectáreas de lo que sería una misma finca, la número 39, padrón 42, que fue inscripta a nombre del IBR en ese entonces, INDER ahora, en los años 70. Para aclarar esta situación, y que habla muy bien de ella, por cierto, como titular del INDER, que fue mencionado como la institución a cargo de este tipo de situaciones, nos visita hoy la abogada Gael Gina González Yaluf, quien es titular del INDER. Gracias por estar con nosotros, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, a usted, a todo el equipo y también a la audiencia. Interesante lo que se da a partir de este tipo de denuncias, pues permite que de alguna manera visibilizar el reclamo de organizaciones campesinas muy valederas, incluso en la mayoría de las ocasiones, y también la situación que se da al interior de una institución como el INDER, presidenta, que está siempre siendo observada justamente por algo tan delicado que maneja o por el concepto tan delicado que debe administrar, cuál es el del acceso a una tierra propia y el de la reforma, la tan mentada reforma agraria. Con respecto a este tema, ¿qué explicación hay con respecto a esta finca 39, padrón 42, doctora? Bueno, en primer lugar quiero manifestar de que todos los reclamos de mis compatriotas campesinos son legítimos. Todo paraguayo tiene derecho a tener una vida digna, un pedazo de tierra y todo lo que el Estado debe ofrecer para el desarrollo y el arraigo de nuestros compatriotas del interior. Bueno, señor Héctor, el tema de la finca número 39 es un tema como muchos tenemos dentro del INDER, ya que esa finca 39 de la localidad de Domingo Martínez de Irala fue reivindicada a favor del Estado paraguayo de un francés de apellido Barté, y dentro de esa finca 39 se han habilitado varias colonias a partir del año 1970. Entre ellas está Juan León Mallorquín, que abarca más de 2.400 lotes en aquel entonces. Se habilitó ya en el 60. Y así sucesivamente se fueron habilitando varias colonias por el entonces IBR.
y se han ya expedido títulos de propiedad sin desprenderse de la finca 39. Por justamente esa era la cuestión que decían, sí vamos a escuchar o ver nuevamente al doctor Carlos Caballero, que justamente tanto para registros públicos, lo mostró los documentos del doctor, Sí. como para la Dirección Nacional de Catastro, la finca 39 no tuvo desprendimientos y No. sigue perteneciendo realmente al INDER. ¿Cómo ese tipo de aparentes contradicciones se subsanan? Obviamente siempre en favor de aquel que reclama, doctora. Bueno, justamente es bueno que la audiencia también sepa de que tenemos también otros casos como ese. Por ejemplo, el de la finca 242 denominada Excafe, Ujú. que el IBR en ese entonces adquirió del Banco Central del Paraguay en el ¿También año, en los 70, doctora? en 1977. Ok. Dentro de la finca 242 que pertenece a mi departamento, a Mambay, Pedro Juan Caballero específicamente, se han habilitado también varias colonias dentro de las cuales hemos expedido título de propiedad sin desprender de esa finca. Entonces, también Exfinat, que era del Banco Nacional de Fomento. Entonces, a partir de la acordada de la Corte, la acordada número 84/98, precisamente exige de que todas las tierras deben descontarse o deben desprenderse de esa finca madre, como en este caso de la finca 39. Ujú. Lo que consideramos nosotros como INDER, que a través de una ley o una misma acordada nuevamente podamos, a través de un procedimiento abreviado, que los propietarios puedan ir descontando esos lotes, esas fincas que ellos tengan de la finca 39. Como así también lo estamos haciendo administrativamente a través de un equipo de trabajo conformado por Catastro Nacional, INDER y el Registro Público para trabajar justamente por la finca 242 que se denomina Excafe. No estaría mal también hacer Tenemos, lo mismo con la finca 39 por, para su- aclarar, ¿verdad? por supuesto, solamente que como siempre tropezamos con un problema presupuestario dentro de nuestra institución, porque estamos hablando de más de 77.000 Es algo hectáreas. enorme. Es algo enorme y que requiere muchos técnicos que debemos de tener en la institución y que en este momento no contamos. Lo estamos haciendo Por parte. por Así como parte. estás haciendo con con la otra Excafe hacia tu y zona, ¿verdad? en la zona de De Amambay tu y departamento. también con FINAT. Perfecto. Exfinat, que es Banco Nacional de Fomento, que transfirió ya al INDER también. Tenemos lo que decía el doctor Carlos Caballero, por favor, gente. Esta es la tierra, esta es la tierra, ¿verdad? Eh, Quedamos ahí, perfecto. Esta es la tierra en la zona de Tabapú. Son 77.000 Mm. hectáreas. Una parte de ellas, 9.000, están, y eso justamente también decía el doctor Caballero, y es la denuncia de las organizaciones campesinas, esta organización, que 9.000 de estas 77.000 hectáreas, lo que ellos pudieron descubrir, están ocupadas por un ciudadano chino y por un ciudadano brasileño, pero están dentro de la franja de seguridad fronteriza. Primero, saber por qué ellos accedieron a esta tierra, son un empresario chino, un empresario brasileño, y por qué ambos están dentro de una franja de seguridad que no puede ser ocupada por extranjeros. A partir del momento de que el IBR en aquel entonces habilitó las colonias, se han expedido títulos dentro de esa finca. Ujú. Nosotros, no obstante, si existe un expediente formado, nosotros podemos trabajar conjuntamente con los técnicos del INDER respecto a esas 9.000 hectáreas que está manifestando el colega Caballero, de modo a demostrar si existían títulos expedidos en el 60, en el 70, y que eso se fue transfiriendo, habrán vendido, se fue transfiriendo el dominio. Y es importante también tener en cuenta de que el Estatuto Agrario anterior expresaba
de que pueden ser paraguayos o extranjeros los sujetos de la reforma agraria. Pero, ¿y la ley de la franja fronteriza? En ese entonces no No existía. existía. Ahora, Entonces, si este ciudadano chino, este ciudadano brasileño accedieron a estas tierras después de la aprobación de la ley de franja fronteriza, es otra cosa, ¿verdad? por supuesto, si nosotros, él debe ser seguramente el tercero, cuarto, quinto adquirente. Eso es Tal lo que vez. tenemos que demostrar en ese caso, ¿verdad? Identificar cuáles son los lotes, cuál es el lugar, identificar si en esa área fue expedido título por INDER o por IBR en aquel entonces y analizar los sucesivos desprendimientos que ha tenido en esa franja. Perfecto. Esto decía el doctor Carlos Caballero en el programa anterior. Vamos a este clip. Sojal. Sojal. Bueno, ¿y después? Y me llama la atención, bueno, 77.000, pero empiezo a recurrir a la historia, ¿verdad? De cómo viene la mano para ver si realmente este título es o no es verdadero. Ahí está. Es verdadero el título, porque esas tierras fueron reivindicadas a favor del Estado paraguayo. O sea, Pero el título es verdadero. claro, tenemos el título, solamente que hemos expedido títulos desde el 60, desde que se habilitaron las colonias como de origen fiscal. Eso es sin desprender de la finca madre. Entiendo. Esto último lo que decía Carlos Caballero, pues ya quiero aprovechar la presencia de la presidenta para presentar un poquito. Perfecto. Sí tenemos. Es difícil explicar porque la gente, o sea, la entidad que tiene, la institución que tiene que explicar es el INDER. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no se distribuye a la gente sujeto de la reforma agraria? ¿Cuál es el problema? El Estado no necesita comprar tierra para distribuirlo, los tiene. ¿Quién los ocupa? ¿Por qué los ocupa? ¿Bajo qué documentos los ocupa? ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque una persona nomás o una institución nomás no basta para armar tremendo negociado. ¿Para vos es un negociado? Es un negociado grande. ¿Por qué? ¿Por qué hacen valer títulos que no corresponden sobre tierras ajenas? Pero la finca 39, padrón Ahí 42. está. Vamos, volvemos. Perfecto. ¿Verdad? ¿Cómo contestamos a esta Es muy parte? temeraria su acusación. Sí. Él debería recurrir a la fuente. Puede irse al Catastro Nacional y que le van a explicar perfectamente de que muchísimas propiedades del INDER tiene que tenemos colonias habilitadas, dimos título, pero no desprendimos de la finca, porque anteriormente se hacía así. Pero esa es una irregularidad. No es una irregularidad, son irregularidad. títulos legítimos. Lo que corresponde, como le dije, es buscar una forma de que por una ley o por una acordada mismo de la Corte se haga un procedimiento abreviado y podamos ir descontando esos títulos que ya se dieron ahí de esta finca. Pero me imagino que de parte de su administración hay un interés en que este tipo de denuncias tengan, digamos, el respeto absoluto y ser analizadas, abordadas e incluso investigadas, ¿verdad? Por supuesto que lo estamos haciendo, no solamente en estos casos, tenemos funcionarios en varias colonias, por ejemplo de Alto Paraná, en donde se está verificando fracción por fracción y estamos solicitando que los ocupantes arrimen título o algún documento que tengan del INDER, porque nosotros necesitamos saber quién está usando las tierras del Estado. Pero como le dije, es un trabajo grande que requiere muchos funcionarios, mucho presupuesto. Pero no obstante, nosotros lo estamos haciendo y este es un caso más del que nosotros tenemos en el ¿O se van a INDER. hacer cargo de esto, de esta Por denuncia? supuesto que nosotros tenemos interés de hacernos cargo de todas las denuncias, pero responsables. Yo creo que el colega tenía que haber participado en el INDER con un equipo técnico jurídico. ¿Lo podrías invitar a por él supuesto, y a los representantes de la por de la supuesto, tenemos asociación? todas las resoluciones de habilitación de las colonias en las 77.000 hectáreas de tierra que son títulos es un título del INDER.
No viniste por te agradecemos mucho que hayas venido para dar la cara, obviamente, como titular del INDER sobre este tema y te agradecemos el compromiso, Presidenta, que está asumiendo para investigar no solamente esta denuncia, sino las que se presenten. Ahora bien, Y vos también denuncio yo. a eso quiero ir para cerrar el Sí. programa. Tenés una grave denuncia que querés hacer, por favor. Sí, justamente es importante que toda la gente, especialmente en Alto Paraná, donde están trabajando funcionarios del INDER, hemos podido ya tener acceso a certificados de ocupación que supuestamente hemos expedido en mi administración, cosa que desde el 2015, 2016 no se ha expedido más ni un certificado de adjudicación. O sea, descubrieron certificados de adjudicación Sí, falsos. sí, falsos. Inclusive hay supuestos, es una copia porque me enviaron por foto los funcionarios de la zona. Supuestamente son constancias de ocupación firmados por una persona que ni siquiera es funcionario del INDER. Supuestamente se llama abogado José Barcebelo. Barcebelo. No existe, no existe. También ayer llegó una persona de Cedrales en donde me presentó un título de propiedad falso con mi supuesta firma, que ni se acerca, ni siquiera pudieron falsificar mi firma. O sea que es un garabato que no se entiende. Pero Entonces, estos hechos que vos recibiste como prueba están fehaciente denunciados. ¿están Hoy, denunciados? sí, señor, el director de Transparencia Anticorrupción de mi institución hoy estuvo en la zona de Alto Paraná haciendo la denuncia pertinente. Hay entiendo yo que hay una rosca de personas, no sé si son gestores, abogados, que están trabajando de esta manera y estafando a la gente 10, 15, 20 millones. Pero ya está bajo conocimiento del Ministerio Público. Yo lo único que manifiesto, señor Héctor, que yo no voy a tolerar ninguna irregularidad. No vine para eso al INDER, vine para trabajar. Entonces necesito transparentar la institución y honrar la confianza que me dio el presidente de la República. Perfecto. Ya cerrando, con respecto a esta denuncia particular, esta comisión, pues fueron ellos los que acudieron a mí y me mostraron todo esto. Y me preocupa realmente porque son campesinos que tratan de acceder a una tierra propia. ¿Qué se va a hacer con respecto a especial el tema de las 9.000 hectáreas? ¿Eso se va a auditar o van a auditar ustedes? ¿Qué van a hacer? Con mucho gusto me gustaría recibirles en mi despacho, que traigan, revisar si tienen un expediente administrativo formado en la institución. Pongo a disposición todos los técnicos, la asesoría jurídica del INDER. Yo lo único que les digo es que si encontramos que existe forma de recuperar tierras que pertenecen al Estado paraguayo, lo vamos a hacer. Muy importante. Respetamos la propiedad privada, pero también exigimos el respeto a la propiedad pública. Muchísimas gracias, principalmente por el mensaje, Presidenta, y era Muchas lo que gracias. esperábamos de una alta funcionaria como vos. Gracias. Muchísimas gracias, a las Por favor. órdenes. Bueno, Muchas gracias. vamos a seguir este tema, obviamente, seguimos recibiendo las denuncias, seguimos pidiendo la explicación pertinente de las autoridades porque esto es lo que hacemos aquí en Causa Justa. Así estaba con nosotros la abogada Gail Gina González Yaluf. A la vuelta del corte, vamos a hablar de algo que iniciamos acá, una preocupación que iniciamos acá en Causa Justa y también en mi espacio radial, los huérfanos COVID. ¿Qué se está haciendo por ellos? A la vuelta del corte. Hará un mes atrás que aquí en Causa Justa habíamos hablado, un poquito más de un mes atrás, habíamos hablado de una situación invisibilizada, habíamos hablado de un daño colateral que no estaba siendo analizado, debatido y que mucho menos estaba siendo abordado de una manera correcta a través de políticas públicas o incluso a través de la participación solidaria de la ciudadanía. ¿Cuál era los huérfanos COVID? A partir obviamente de mucho análisis, muchos pensamientos institucionales, por suerte
desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia se comenzó a dar el inicio al abordaje institucional de esa situación, los huérfanos COVID, que van a seguir dándose penosamente por la cantidad de fallecidos que se están dando día a día a causa de esta pandemia. Para hablar de esta cuestión, invitamos al viceministro de la Niñez, de Protección de la Niñez, Eduardo Escobar, para hablar un poco con nosotros con respecto a ese registro que ya está habilitado para que la gente pueda inscribir a ese menor que penosamente está pasando por ese trance, pero también con respecto a cuál es la visión institucional que se está teniendo sobre ese particular. Viceministro Escobar, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Héctor, por la invitación, a las órdenes. Buenas noches también a la ciudadanía. ¿Qué datos podemos tener hasta ahora de este registro que ya está en la página web del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia? Sí, primeramente que hemos generado una articulación muy valiosa con el Ministerio de Salud Pública y también con el Ministerio de la Defensa Pública, a fin de generar primeramente la herramienta para poder visualizar, como bien dijiste, ¿verdad?, esta problemática. Para ello se ha establecido un formulario electrónico, el cual está disponible en la página web mina.gov.pi. Uno entra, en el costado derecho, en la columna derecha, está ese formulario disponible para la ciudadanía. Indistintamente a eso, tenemos otros medios de recepción de casos, ¿verdad?, tales como el 147 Fonayuda, también a través de las CODENIS de todo el país y también a través del propio Ministerio de Salud, que va reportando esos casos. Pero la vía idónea es ese formulario, porque allí se centraliza todo. En esta primera etapa hemos abordado ya 30 casos, ¿verdad? Todavía no queremos decir, queremos tener un poco de cautela para decir la cantidad de niños, porque justamente estamos realizando ese abordaje, ese contraste. Claro, está el registro que podría ser mucho más, pero el abordaje es la confirmación del caso. Exactamente, Perfecto. Héctor, así mismo. Entonces tenemos 30 casos. Lo que podemos decir es que la mayoría de estos 30 casos, te digo ahora mismo, son de Alto Paraná, son 11. Luego le sigue 5 de Central y 4 de Capital, y luego después en otros departamentos ya con 1 y 2 casos, ¿verdad? Tenemos un solo caso en el cual han fallecido tanto la madre como el padre, que está que fue en uno de los departamentos. No omito ese dato por la protección a los Claro. niños. Y luego son los otros casos, son todos que han fallecido o la madre o el padre o algún referente O el afectivo. tutor, Sí, que tenemos el que le cuidaba, una abuela. Tenemos, la abuela, sí, una abuela. una abuela, por Entonces ejemplo. son esos los casos que ahora tenemos, estamos abordando, ¿verdad?, con el equipo O sea, técnico y tal articulando acciones. vez el registro ya son 120 aproximadamente, pero lo que ustedes ya iniciaron el abordaje son 30 puntualmente. Exactamente, Ahí Héctor, está. exactamente. Es que es un número muy dinámico, por eso es que tenemos un poco de cuidado en manifestar estos números, ¿verdad? Porque requieren, ¿verdad?, un contraste, requieren una verificación y requieren, por sobre todo, lo más importante, una gestión de las acciones que son necesarias para la protección de estos niños, ¿verdad? Más que los números, tenemos que enfocarnos en esas acciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la necesidad que tiene un bebé de 1 o 2 años, o de un niño, ¿verdad?, a un adolescente de 16 y 17 años. O si ha quedado huérfano un niño o 2, a que han quedado 4, ¿verdad? Es allí donde radica la eficiencia y la eficacia de esta articulación, ¿verdad? Si son 4 hermanitos, ¿quién se va a encargar de ellos? Ver un poco el tema de la familia ampliada. La contención psicológica. La contención psicológica con el Ministerio de Salud, que justamente también ya está estipulada, que tiene que ser en un centro de referencia, en un centro hospitalario cercano a su domicilio, que tiene que ser también ver el tema de la educación. Trabajadores sociales que estén siguiendo sus casos también. Exacto, eso tenemos. Pero lo desde más el ministerio. importante de todo esto, yo personalmente estoy muy contento que ustedes hayan tomado la posta de esta preocupación, expresada no solamente en este programa de televisión, sino en otros programas de televisión y radio, obviamente, pero es muy importante que el ministerio haya tomado el mensaje y haya hecho algo casi inmediatamente, haya articulado una política de Estado. Esta política de Estado obviamente es durante la pandemia y después de la pandemia, obviamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos principales de esta política de Estado?
Sí, y los elementos principales son esencialmente la protección, ¿verdad?, efectiva de esa población vulnerable, ¿verdad? Y su desarrollo integral por sobre todo, ¿verdad? Uno tiene que enfocarse, las políticas públicas deben enfocarse, ¿verdad?, a una población específica y con recursos y con acciones que satisfagan a esa necesidad, ¿verdad? En este caso, lo que estamos articulando las acciones para que cada institución, dentro del ámbito de su competencia, pueda efectivamente iniciar esas acciones en beneficio de estos niños. También articular las acciones con el sistema jurisdiccional, con el Ministerio de la Defensa Pública, con el cual estamos articulando muy bien varias acciones en varios frentes, y esta no es la excepción. Ahora, puntualmente con respecto a otros hitos que se está dando, ítems o hitos que se están dando en la situación de la niñez en la pandemia, una cuestión principal es la cuestión de los abusos. Incluso ha lanzado una campaña de que todos somos parte del abordaje contra el abuso infantil, ¿verdad? Así mismo, Héctor, dentro del año pasado, ¿verdad?, nosotros en los primeros meses de la pandemia, a raíz de la declaración de emergencia nacional y del encierro, de la cuarentena sanitaria que tuvimos, vimos una disminución de las denuncias de los casos de abuso. Hay que recordar que en años anteriores los que más denunciaban estos hechos eran los docentes en las escuelas, ¿verdad?, que ellos detectaban en las escuelas estos casos. Hoy en día, a un año de la pandemia, se dio un fenómeno que cambió justamente este paradigma, ¿verdad? Hoy en día vemos cómo la comunidad se ha empoderado y ha tomado como una misión propia de cada ciudadano, ¿verdad?, denunciar estos hechos. Lo vemos con las estadísticas. Solamente en este año tuvimos 1.261 denuncias entre abuso y maltrato. Tenemos incluso, creo que tenemos la placa, si no, no importa, ¿verdad? Si no tenemos la placa no importa, pero es importante entonces que la ciudadanía ha tomado la posta que Sí. se va en las escuelas. A ver, es una infografía, creo, ahí vamos a ver, pero eso, mirá que es relevantísimo, ¿eh? Sí, Lo que se daba en las escuelas a través de la profesora, la directora o el compañerito o la compañerita de la víctima, ahora pasó, este es, ¿verdad? esa es la que nos hace el comparativo de la Sí. cantidad de denuncias en el mismo periodo de enero a abril. Sí. 344 del año pasado a 239 de este año, Sí. ¿verdad? Pero hay otra estadística que esa no tenemos la placa, ¿verdad? Sí. Pero de que el 50% de las denuncias de 1.261 son realizadas denuncias por los vecinos y los agentes comunitarios. Muy bien. Eso es lo importante de resaltar, ese El mensaje. cambio de paradigma, eso es, el famoso no te metas. Exacto. Se está luchando contra el famoso no te metas, viceministro. Sí, se está involucrando la gente. Bien. Eso nosotros vemos a raíz como una consecuencia de las campañas que estamos haciendo sostenidamente desde el ministerio y que la ciudadanía ha tomado como propia, ¿verdad? Las CODENIS, a través de las redes sociales, ¿verdad? Las campañas como Todos Somos Responsables, Hace tu parte, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que tenemos que instalar para que la ciudadanía, ¿verdad?, entienda, ¿verdad?, que hoy lo están haciendo, ¿verdad?, que el abuso sexual es un crimen, ¿verdad?, que tenemos que desnaturalizar, ¿verdad?, los abusos sexuales, tenemos que desnaturalizar ese tipo El de maltrato. conductas. El maltrato, ¿verdad?, que hoy en día tenemos que tener un mayor diálogo con los niños, niñas y adolescentes, Claro. para promover un desarrollo integral de los mismos. Perfecto. Viceministro Eduardo Escobar, muchísimas gracias por este abordaje en 2 vías con relación al tema de los huérfanos COVID. Qué suerte. Yo estaba esperanzado que por lo menos a uno de estos niños o niñas adolescentes que estén pasando por esto hayan asistido. Ya asistieron a 30. 30 casos. 30 casos ya 30 asistieron. casos. 30 casos ya asistieron directamente. Sí. Por lo menos el mensaje de la sociedad a estos niños es: no estás solo, no estás sola. Y eso es muy bueno. Y les tengo que felicitar por ese abordaje a ustedes y a la mesa interinstitucional, donde también está el Ministerio de Salud y creo que otros Y el organismos. Ministerio de la Defensa Pública. Y el Ministerio de la Defensa Pública. Muchísimas gracias realmente por haber tomado la posta de este tema, ¿eh? No, muchísimas gracias, Víctor, por el espacio. Bueno, perfecto. A la vuelta al corte, continuamos en el análisis del escenario jurídico, legal, económico también, ¿por qué no?, del COVID, de la pandemia, pero también principalmente de la pospandemia. A la vuelta del corte, continuamos con esto.
Seguimos con el análisis con los representantes de diversos gremios que tienen que ver con la vida económica e institucional, por así decirlo, también en nuestro país, tanto en un escenario de pandemia como también en un evidentemente escenario de pospandemia al cual vamos a tener que llegar alguna vez, obviamente. Nos acompaña por un lado el arquitecto Luis Tabela, presidente de la FEMIPYMES, la federación que nuclea a las medianas, a las pymes, a las medianas empresas, o sea, emprendedores, gente que da trabajo a muchísima gente. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. También un invitado de la casa, el abogado Jorge Figueredo, representante legal de este gremio tan importante entre la población económicamente activa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos la invitación. Comienzo con el arquitecto. Arquitecto, ¿cómo ven ustedes la situación normativa, la situación estructural, legal, jurídica incluso, que se plantea para enfrentar esta pandemia que tiene todavía visos de continuar y para ver una futura pospandemia también? Mira, con muchísima preocupación porque no hay propuestas nuevas, o sea, no hay propuestas económicas nuevas que puedan servir o que se puedan plantear y que vos veas un norte, que veas, bueno, esta es la propuesta que hay para que conduzca a una reactivación económica. O sea, yo creo que si bien es cierto de que todavía se siguen apagando incendios en la parte económica, en la parte de las empresas, en la parte de salud, pero también somos conscientes que esto no va a cambiar. O sea, el tema de la salud, todos sabemos la situación de las vacunas, todo lo que tenía que llegar no llegó, no sabemos ni cuándo va a llegar. Hoy tenemos apenas 200.000 personas vacunadas, cuando a esta altura deberíamos de haber tenido por lo menos 2 millones. Y esta es la situación que vamos a tener. Entonces, con mucha suerte nosotros podemos llegar al mes de agosto, septiembre, quizás con un 10-15% de vacunados. Y si nosotros no llegamos al 30% de vacunados, nosotros no vamos a empezar a conducir una reactivación económica. Y hoy la situación de las MIPYMES, sobre todo de las micro y las pequeñas, es bastante complicado. Porque la mayoría empezó el año pasado, en marzo, cuando vino la pandemia, con un crédito, sacó un segundo crédito para poder sobrevivir y pasar todo el 2020. Y hoy para reactivar necesita un crédito nuevo, necesita una posibilidad de un dinero fresco, digamos. Y ese dinero fresco no existe en el mercado. Tampoco el Estado te conduce o hay alguna idea de cómo hacer para que las micro y las pequeñas empresas puedan acceder a un dinero fresco. Y al sector financiero privado evidentemente no les interesa, primero por el riesgo de este sector que hace un año, en el mejor de los casos, está facturando solamente un 50%. Y en el peor de los casos hay sectores que menos. Entonces no es un sector atractivo. Entonces lo único que te queda es el BNF, que es un banco público, o el crédito agrícola de habilitación. El BNF sería para las empresas pequeñas y medianas y el crédito agrícola para las micro. Se promulga una ley en el mes de enero donde existe la posibilidad de que vos puedas ampliar el periodo de gracia a un año más, dando la posibilidad a las empresas que a partir de marzo, abril, mayo del año que viene puedan empezar recién a pagar sus créditos. Eso es importante por el oxígeno que tendrían y hasta ahora no está aprobada ninguna carpeta. Entonces por eso que te decía al comienzo que vemos con mucha preocupación porque no vemos un viso de ayuda económica que en este momento está necesitando el sector. Y también vemos con mucha preocupación de que no hay una disminución de los positivos dentro de lo que significaría la pandemia, ¿verdad? Porque en los últimos 30 días, en vez de crecer, creció. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que tuvimos una primera cuarentena en Semana Santa y una segunda restricción horaria ahora hace prácticamente 10 días que no sirvió de nada. Entonces todos llegamos a la conclusión de que cerrar o hacer una restricción horaria no sirve para la salud. Sería lo que exponíamos, doctor Figueredo,
la preeminencia de una sola visión para enfrentar una crisis de esta, en este caso, la visión meramente sanitaria, que es la que provoca por consejo médico la cuarentena, no es lo ideal. ¿Qué deberíamos hacer para hacer lo más integral entonces? Sí, evidentemente al tomar la decisión el gobierno tiene la presión del sector sanitario, lo cual es entendible, ¿verdad? Pero como había dicho el arquitecto, creo que fue evidente para todos de que una cuarentena, una restricción horaria de manera parcial, realmente no tiene ningún efecto. Entonces, antes que hacer un bien momentáneo, tratando de bajar la presión en la cuestión sanitaria, lo único que hace es empeorar la situación económica, sobre todo para estos gremios que per se están afectados, que son los gremios de la noche, que nosotros les llamamos, ¿verdad? Y que a su vez son más pequeñas y microempresas, el florista, el acomodador, etcétera, etcétera. Entonces lo único que hace es cada vez ahondar más su necesidad y encima no hay medidas que de alguna manera acoten esa necesidad que ellos tienen. Sí, en los países desarrollados se pueden pegar el lujo de cerrar todo porque el Estado tiene para subsidiarlo, pero aquí siempre la discusión del subsidio ya viene cuando se cerró. Entonces todo ya es a destiempo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros habíamos insistido antes de este último cierre es no a las restricciones, sí a mayor control, ¿verdad? Y ahí es donde creo que el gobierno tenía que ejercer su rol con la Policía Nacional, con la Fiscalía, que hasta ahora a mi criterio estuvo ausente en esta gran pandemia, ¿verdad? De salir a las calles, de marcar presencia, ¿verdad? No entendemos por qué no se dio ese paso adelante, y creo que quizás el resultado podía haber sido diferente, es difícil saberlo, ¿verdad? Pero, como se mencionó, hoy estamos en una situación peor que antes. Entonces no nos resta que salir a trabajar, ¿verdad? Pero para eso necesitamos mayores controles. Ahora, eso se hizo en la cuarentena total, pero también se evidenció de que en la ausencia de un seguimiento técnico para averiguar dónde mismo la gente se está contagiando más, algo que es prácticamente imposible o inmaterial, no se puede hacer, creo, nos encontramos ante la disyuntiva de qué hacer primero, salvar la economía o salvar a la ciudadanía. Ahora, otro concepto, ¿qué somos? ¿Somos pacientes de una enfermedad, que padecemos una enfermedad, o somos ciudadanos que queremos un derecho? ¿Qué somos realmente entonces, Tabela? Yo creo que se falló y se equivocó y hubo mucha torpeza en los dos, en la salud y en la economía. Porque hubo una diferencia muy grande entre lo que es el sector público y lo que significa el sector privado. El sacrificio de los últimos 14 meses lo hizo el privado. Algunos sectores más afectados que otros, pero lo hizo el privado. El sector público no hizo ningún sacrificio. O fíjate que se trabajó prácticamente todo el 2020, incluso ahora, por cuadrillas, donde hay funcionarios que trabajan 2 días a la semana y en la siguiente semana 3 días, pero cobran los 30 días. En cambio, en el sector privado eso no sucede. Nadie perdió su empleo. Cuando se dijo que no se iba a pagar más subsidios, sobresueldos, etcétera, básicamente la mayoría de los ministerios lo siguieron haciendo, incluso el Parlamento, ¿verdad? Entonces, la mirada que tiene el sector público, digamos, el gobierno, tiene una mirada muy sectaria. No trabajes, quédate en tu casa y haz lo que puedas. Pero nosotros vamos a seguir viviendo bien. Y eso es lo que yo creo que Es el mensaje que queda. Es el mensaje que queda y eso es lo que la gente le reveló. Y entonces por eso que ella dice, nos cerramos más, no vamos a cumplir los protocolos, o vamos a cumplir los protocolos, pero vamos a salir a trabajar. En una estructura normativa legal, porque sé que ustedes plantearon, digamos, un escenario o plantearon estructuras normativas. ¿Cuáles deberían ser las estructuras normativas que sustenten
una política de Estado en pandemia, pero también con una visión, insisto en esto, con una visión de pospandemia. ¿Por qué? Porque alguna vez vamos a tener que salir de la pandemia. Los Estados Unidos está saliendo de la pandemia. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, justamente en ese sentido, Héctor, creo que hay que ser imaginativo porque creo que nuestra estructura normativa sigue radicando en la ley de emergencia y creo que tenemos que empezar a desengancharnos de eso, a pesar del mal momento que estamos, ¿verdad? Y pensar en la reactivación. Justamente tuvimos una conferencia virtual hace 2 semanas con las personas del Ministerio de Salud para hacerle el planteamiento de salir a hacer la mayor cantidad de testeos posibles, los testeos rápidos, de tal manera a que la gente ya, digamos, pueda retomar su ritmo, porque es muy difícil encerrar a la gente o que no salga a trabajar, sea por el aspecto social o laboral que se vio este fin de semana, ¿verdad? Y tuvimos una respuesta un poco pausada, lo cual creo que, conectando con lo que decía el arquitecto Tabela, no hay el sentido de urgencia dentro del sector público. Es como que, incluso para muchos están como medio de vacaciones, ¿verdad? Cuando nosotros del sector privado tenemos la urgencia de ir a pagar el IVA todos los meses, ¿verdad? Entonces, le habíamos propuesto esa salida replicando un poco el experimento que hicimos en Barcelona con unos conciertos. Y la respuesta que nos dieron es que justamente el tema de los test rápidos está normado a nivel de Mercosur y que yo no me puedo ir a un supermercado como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Alemania, en Francia, ya estuve viendo, ¿verdad? Y yo me compro un test y yo mismo me hago para saber si estoy positivo o negativo. ¿Por qué? Porque el PCR te genera un costo que para muchos es prohibitivo, sobre todo, por ejemplo, una fábrica, tener que hacer 300 PCR, es un costo. En cambio, hacerte un test rápido a $5 cada uno es algo que uno puede bancar, o tener un casorio de 100 personas, bueno, vos le invitás a 100 y a todo el mundo le haces hacer el test rápido. Entonces, de alguna otra manera, ya empezás a eliminar los sintomáticos, ya empezás a hacer el seguimiento también y no esperás a ese PCR que es una barrera, ¿verdad? Esa es la visión que nosotros le dimos un poco en el sentido de reactivación que vos mencionabas para volver ¿Y en lo jurídico, doctor? ¿En lo legal, en lo legislativo, en lo normativo? Y hay que hacer cambios porque realmente lo único que tenemos es la ley de emergencia, ¿verdad? ¿Qué cambios deberíamos dar? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? Y bueno, justamente con el nuevo proyecto de ley que presentó el gobierno, la llamada ley Garrote, ¿verdad? Nosotros lo que le dimos es ese perfil de cumplir con las garantías constitucionales que eran las observaciones que tenía, ¿verdad? Y hacer énfasis en los controles. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos salir a trabajar, necesitamos que se le controle a la gente, ¿verdad? Entonces, poner, por ejemplo, un régimen sancionatorio de 20 jornales a 200 jornales sin tipificar cuál es la conducta, o sea, realmente es una discrecionalidad que no es admisible. Entonces, lo que hicimos fue nosotros empezar a tipificar cada conducta. Por ejemplo, cuando se supera el límite de transporte público, la multa al conductor del móvil, porque es el que en los efectos está alzando más gente, al dueño del autobús y al dueño de la línea. Entonces, todos los implicados en la cadena. En la cadena lo van a pensar muy bien. Y el chofer tenía una multa, la mínima, que creo que era de 20, el dueño tenía una multa de 100 y la línea tenía la multa máxima que era 300, ¿verdad? Entonces, ahí es difícil que se cumpla de una manera sistemática como hoy está ocurriendo, ¿verdad? Creemos que esas modificaciones serían suficientes para tener la herramienta legal que hoy el gobierno dice que no tiene, ¿verdad? Y a nosotros nos preocupa que si ellos dicen que no tienen una herramienta legal, entonces no puedan hacer los controles que necesitamos. Vuelvo a esta pregunta, Tabela. ¿Hasta cuándo vamos a controlar a la sociedad? ¿Hasta cuándo vamos a controlar a los miembros de la sociedad? ¿Hasta cuándo vamos a tener una visión restrictiva? ¿Hasta cuándo vamos a tener una visión punitiva? ¿Hasta cuándo también? Mira, yo creo, Héctor, que es lo que yo te decía. Se trazó un camino el año pasado, hace 14 meses, y no se cambia de estrategia. Y se sigue con la estrategia del control, ese te cierro, no te dejo trabajar, a vos te doy 100 personas, a vos te cierro a las 8, y está comprobado que eso no funcionó.
nunca se trabajó en una campaña de comunicación verdadera. Porque vos depende, ¿por qué aumentan los contagios? ¿Porque la gente trabaja? No, porque la gente no se cuida. Hay una franja importante, y en eso sí coincidimos todos, que es el más joven que no se cuida, porque es más agresivo, porque es más arriesgado, porque es el carácter del joven, y sobre todo el joven de hoy. ¿Qué se hizo para concientizar a esa franja, que es el 50% de la población? Absolutamente nada. Un ejemplo de esto es la vacuna. Cuando bajaron a 70 años, nadie se iba a vacunar. ¿Pero por qué no se iba a vacunar si hace un año que estamos llorando por la vacuna? No hay información. O sea, creo que hay que cambiar de estrategia. Uno, tenemos que volver a trabajar, como decís vos, hay que pensar en la reactivación. Lo que ya está, y vamos a seguir viviendo así hasta fin de año. ¿Qué vamos a hacer hasta fin de año para reactivar y qué vamos a hacer el 2022? Ese ya tiene que ser la mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a volver a pensar en una cuarentena total? Impensable, imposible. ¿Vamos a seguir con 150 fallecidos por día? Impensable, imposible. Entonces, ¿y qué estamos haciendo para la campaña de comunicación? Nada. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto Luis Tabela, presidente de FIMIPYMES, y también una última, doctor Figueredo, desde el punto de vista eminentemente jurídico, a la visión punitiva que se pretende en herramientas o incluso en el debate, ¿qué hay que contraponer, jurídicamente o legislativamente hablando? Bueno, si hablamos del punto de vista sanitario, definitivamente más control, pero realmente que la norma no sea letra muerta, porque ese es un problema que tiene nuestro país. Sacamos una cantidad de leyes que todos sabemos después que es como que depende a quién se le va a aplicar, ¿verdad? No podemos seguir en ese sentido. Pero también tienen que ser sanciones administrativas, o si no, claro, porque el tema, no podemos seguir criminalizando todo en este país. Yo estoy realmente cansado, hace tantos años decimos que la ciencia penal no es la solución ni la panacea, ni la curita que poner a todos los problemas sociales, ni a todas las crisis. Basta con eso también, ¿verdad? Categórico, ¿verdad? Y sobre todo la multa, que es lo que a todos realmente nos Claro. duele en este país, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge Figueredo, por favor. arquitecto Luis Tabela, un verdadero quieras. placer. Y bueno, continuamos con este debate, vamos a seguir dando la voz a aquellas personas, aquellos gremios que quieran aportar un poco su granito de arena en esta construcción de una estructura que sostenga realmente una política de Estado, un abordaje privado a esta pandemia, pero también insistamos en esto, gente, la pospandemia realmente, más allá del dolor, está ya a la vuelta de la esquina. Hay que tener también esa visión, pero hay que prepararnos para la pospandemia. Nos vemos en el próximo programa. Chao.